Bienvenidos, queridos hermanos, una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, miércoles 24 de junio del 2026. El Evangelio hoy está tomado del capítulo 1 de San Lucas, del versículo 57 al 66 y versículo 80. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión, y querían ponerle por nombre Zacarías, por llamarse así su padre. Pero la madre dijo: no, se llamará Juan. Los otros dijeron: pero si no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre cómo quería que lo llamasen. Zacarías pidió una tablilla y escribió: su nombre es Juan. Por lo que todos se quedaron extrañados. En ese mismo instante se le soltó la lengua y comenzó a alabar a Dios. Un santo temor se apoderó del vecindario, y estos acontecimientos se comentaban en toda la región montañosa de Judea. La gente que lo oía quedaba pensativa y decía: ¿qué va a ser de este niño? Porque comprendían que la mano del Señor estaba con él. A medida que el niño iba creciendo, le vino la fuerza del Espíritu. Vivió en lugares apartados hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos hermanos, no se olvide darle seguir, si es en YouTube, suscribirse y darle a la campanita. Hoy, en el Evangelio de hoy, nos muestra el Señor que el padre y la madre tienen obligación de cumplir con sus hijos lo que manda el Señor. Es deber, es una obligación del padre y de la madre cumplir con su hijo lo que manda el Señor. Y eso está escrito desde el Antiguo Testamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy a través de este Evangelio. Dice: cuando le llegó a Isabel su día, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes se alegraron con ella al enterarse de la misericordia tan grande que el Señor le había mostrado. Al octavo día vinieron para cumplir con el niño el rito de la circuncisión. ¿Qué hicieron con el niño? Cumplir. ¿Con qué? Con el rito de la circuncisión. ¿Y dónde estaba el rito de la circuncisión? ¿Y para qué era el rito de la circuncisión? ¿Y por qué los padres tenían que cumplir con lo que mandaba la ley, con lo que mandaba el Señor? ¿Para qué era el rito de la circuncisión? Que hoy en el Nuevo Testamento nos habla del que es el bautismo. Para eso, para entender un poquito lo que es el rito de la circuncisión, lo que era el rito de la circuncisión para el pueblo de Israel, vamos a ir a Génesis capítulo 10, capítulo 17, versículo 9. Génesis 17, 9. Dijo Dios a Abraham. ¿Qué dijo Dios a Abraham? Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza. Esto es una alianza. Tú y tus descendientes, el padre y sus hijos, tenían que guardar esta alianza. Jesucristo, Dios va a pactar el pacto con el pueblo. Dijo Dios a Abraham: guarda mi alianza, tú y tus descendientes, después de ti, de generación en generación. Esta es mi alianza contigo y con toda tu raza, después de ti, que ustedes deberán guardar.
todo varón entre ustedes será circuncidado. Vean la circuncisión. Ustedes cortarán el prepucio y esta será la señal de la alianza entre yo y ustedes. Era una alianza del pueblo de Dios, del pueblo con Dios. En adelante y para siempre, todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento. ¿A qué edad circuncidaban el niño? A los 8 días. Pero el niño no tenía uso de razón. Pero el niño no sabía qué era lo que estaba haciendo. Sí, pero era obligación de los padres cumplir con el niño el rito de la circuncisión. Era una alianza. ¿Y para qué era esta alianza? No es como dicen hoy los hermanos separados, que usted no puede bautizar a un niño porque un niño no sabe lo que hace. Pero es obligación del padre cumplir con el niño lo que manda el Señor. ¿Para qué era el rito de la circuncisión? Para siempre. Todo varón entre ustedes deberá ser circuncidado a los 8 días después de su nacimiento, tanto el nacido en tu casa como el extranjero, que haya sido comprado como esclavo. Sea que hayan nacido en tu casa o hayan sido comprados como esclavos, deberán ser circuncidados. Esta alianza mía, grabada en la carne de ustedes, es una alianza perpetua. Todo varón no circuncidado, al que no se le haya cortado el prepucio, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. Esta era una alianza, un pacto con Dios. Y aquel que no fuera circuncidado, dice, será eliminado de su pueblo por haber roto mi alianza. No podía entrar en el pueblo de Dios. Tenía, para pertenecer al pueblo de Dios, tenía que cumplir con esta alianza. Desde chiquiticos, desde niños, a los 8 días después de nacido. Por eso ustedes ven que Jesucristo cumple también con lo que manda la ley. Cumple con lo que manda la alianza. Y eso está en San Lucas capítulo 2, versículo 22. Dice 21. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño. Vamos a leer el 22 primero y después leemos el 21. Asimismo, cuando llegó el día en que de acuerdo con la ley de Moisés, la ley que leíamos ahorita en el Génesis, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación. ¿Qué era lo que debían cumplir? ¿Con quién? Con el niño. ¿Y quién era el niño? Jesús. Era un mandato, era una ley, era una alianza, era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y Jesucristo, que era judío, nació judío, su papá, su mamá y su padre fueron y lo llevaron a cumplir el rito que estaba escrito en la ley de Moisés. ¿Cuándo? A los 8 días de nacido. Y vean que Jesucristo cumple los dos. Cumple el de la antigua alianza y también va a cumplir el de la nueva alianza, el del bautismo, para mostrarnos a nosotros qué es lo que hay que hacer con un niño después de los 8 días de nacido. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito, ¿qué era lo que debían cumplir? El rito. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a través del Evangelio? Que debemos cumplir con lo que manda el Señor, con la alianza que manda el Señor. ¿Con quién? Con los niños. Así no tengan uso de razón. Pero es obligación de los padres cumplir con el niño, con el rito del bautismo, que es la nueva alianza. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo con la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Esa era lo que mandaba la ley. Por eso en el versículo 21 dice, cumplidos los 8 días, ¿se acuerdan? Era después de los 8 días de nacido. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre
de Jesús, nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. ¿Cumplió o no cumplió Jesucristo con el rito? ¿A cuánta edad? A los 8 días de nacido. Cuando usted le digan que no se puede bautizar a un niño, muéstrele estas citas. ¿A qué edad se cumplía y para qué? Era para permanecer, para pertenecer al pueblo de Dios. Era una alianza y se le entregaban los niños después de 8 días de nacido. Por eso usted ve que en Colosenses capítulo 2, versículo 9, versículo 11, dice: en Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo. ¿Qué pasa a ser la nueva circuncisión? El bautismo. ¿Y a cuánta edad se hacía la circuncisión? A los 8 días de nacido. Y si Jesucristo cambia la circuncisión por el bautismo, la edad sigue siendo la misma. Lo que cambia es el rito. Ya no va a ser solo el hombre, solo en el prepucio, porque la circuncisión se hacía solo en el miembro masculino del hombre. Pero como Jesucristo viene y abre el compás, y como las mujeres no tenían nada que circuncidar, entonces Jesucristo abre el compás. Y ahora pasamos a formar todos el pueblo de Dios, todos los que son bautizados. Entonces, Jesús cambia la circuncisión por el bautismo, pero la edad sigue siendo la misma. El pacto es para lo mismo, para pertenecer al nuevo pueblo de Dios. En Cristo recibieron una circuncisión no quirúrgica, no humana, no quirúrgica. Es lo mismo, está hablando de la misma circuncisión, pero ya no va a ser en el miembro masculino del hombre. Ahora va a ser, dice, no humana y no quirúrgica. Y ahora va a ser espiritual, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo ha resucitado de entre los muertos. Esta es la nueva circuncisión, la nueva circuncisión que Jesucristo nos trae, que es el bautismo. Por eso Jesucristo ya cumple con la circuncisión. Él cumplió con lo que mandaba la ley. Ahora Él nos va a mostrar el camino, la nueva circuncisión, el bautismo, donde Él también lo recibe. En San Marcos, capítulo 1, versículo 10, versículo 9. San Marcos, capítulo 1, versículo 10. 9. En aquellos días Jesús vino a Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Vean que Jesús ya había cumplido con el rito de la circuncisión. Ya lo habían circuncidado al 8º día. Ya pertenecía al pueblo de Dios. Ya había cumplido con lo que mandaba la ley. Ahora Él viene a mostrarnos la nueva circuncisión, el nuevo pacto. Él cambia la nueva alianza, que ya no va a ser circuncisión humana, ya no va a ser circuncisión quirúrgica. Ahora va a ser una circuncisión espiritual, en el espíritu. Por eso San Juan dice: yo los he bautizado con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Jesucristo nos trae un bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es este bautismo? Porque es necesario también hacerlo a los 8 días de nacido el niño. En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río Jordán. Pregunto, ¿Jesucristo tenía pecado? No tenía pecado. ¿Y se hizo bautizar? Sí. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que aún, como dicen los hermanos separados, que aún, aunque un niño no tenga pecado,
se debe bautizar, porque el bautismo es para pertenecer al pueblo de Dios. ¿Y qué pasaba con aquel que no era circuncidado? Era arrojado del pueblo de Dios. Dice, al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Qué fue lo primero que recibió? ¿Qué es lo primero que nos muestra Jesucristo a la hora de bautizarnos? Que se nos abren los cielos. Porque si vemos a Jesús, dice que al salir del agua los cielos se abrieron. Pero Jesús, ¿de dónde venía? Del cielo. Jesucristo tiene los cielos abiertos. Pero nos quiere mostrar a nosotros que a través del bautismo se nos abren las puertas del cielo. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. ¿Para qué es el bautismo? Para que se nos abran los cielos. Y solo un padre que no quiere bautizar a sus hijos, que no quiere que se le abran las puertas del cielo, no lo bautiza, por andar creyendo cosas que no son. Al momento de salir del agua, Jesús vio los cielos abiertos. El Espíritu bajaba sobre él como lo hace la paloma. ¿Qué fue lo que bajó sobre Jesús que se bautizaba? El Espíritu Santo. Pero, ¿será que Jesús no tenía el Espíritu Santo? Sí, pero Él nos está mostrando qué es lo que sucede en el bautismo. Cuando usted bautiza a un niño, cuando usted cumple con el rito que manda el Señor, cuando cumple con la alianza del bautismo, con el pacto, con la nueva alianza, baja el Espíritu Santo y pasa a ser hijo de Dios. Antes era criatura de Dios, ahora pasa a ser hijo, heredero, y ahorita lo vemos en Gálatas 3:27. Entonces, el Espíritu Santo baja como hace la paloma, baja el Espíritu Santo. Cuando usted bautiza a un niño, baja el Espíritu Santo sobre él, y ya ahora no es criatura, ahora es hijo de Dios. Mientras escuchaban estas palabras del cielo, tú eres mi hijo, el amado, mi elegido. Entonces, ya al ser bautizado, pasa a ser hijo de Dios. Y ahora no es criatura, ahora es hijo de Dios. Por eso, ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 27, nos dice, todos se han revestido de Cristo. ¿De qué manera revestimos a los niños? Cuando se bautizan. ¿Para qué es el bautismo? Para revestirlos de Cristo, para que se les abran las puertas del cielo, para que baje sobre ellos el Espíritu Santo, para que sean hijos amados de Dios. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Todos se han revestido de Cristo. ¿Acaso un padre que no tiene conocimiento o que tiene el conocimiento no querrá entregarle su hijo a Cristo? ¿No querrá que se le abran las puertas del cielo? ¿No querrá que baje sobre él el Espíritu Santo? ¿No querrá que sea hijo amado de Dios? Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia. Recuerda que antes era solo los hombres. Ya no hay diferencias entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Ya no se hace diferencia entre hombre y mujer. La antigua alianza era solo los hombres, porque la circuncisión se hacía solo en el miembro masculino del hombre. Ahora ya no hay diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan de la alianza de Abraham que Dios pactó con Abraham? Lo que como empezamos leyendo lo que era Génesis 17:10 en adelante. Y ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Cuál era la promesa? Que aquel que se bautizaba permanecía al pueblo de Dios, pertenecía al pueblo de Dios, es hijo de Dios. Pero eso Jesucristo le explica esto a Nicodemo, allá en San Juan, capítulo 3,
versículo 5. Jesucristo le explica esto a Nicodemo. Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? Vamos a leerlo desde el 3. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. ¿Qué era lo que pasaba en el Génesis si una persona no se circuncidaba? No podía permanecer, no podía pertenecer al pueblo de Dios y era arrojado fuera. Ya no podía pertenecer en el pueblo de Dios. Tenía que circuncidarse para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y si no, se arrojaba fuera. ¿Qué pasa si uno no se bautiza? Jesucristo se lo explica a Nicodemo. ¿Qué pasa? ¿Para qué es el bautismo? Ya lo vimos que era para que se nos abrieran las puertas del cielo. Y Jesucristo le explica esto mismo a Nicodemo. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios. Si Jesucristo dijo que nadie podía ver el reino de Dios, ¿por qué? Si no nace de nuevo de arriba. ¿Se acuerdan? ¿Para qué era el bautismo? Para que bajara el Espíritu Santo. Ya no nace, porque ya no nace, como dije, lo que es carne, pero lo que nace del Espíritu, es Espíritu, es lo que va a explicar Jesucristo. Nace una criatura nueva, un hijo de Dios. Antes era criatura, ahora pasa a ser hijo de Dios, porque ya bajó sobre él el Espíritu Santo. Jesús le contestó, en verdad te digo, que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba, con el bautismo. Nicodemo le dijo, ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer una segunda vez? Jesús le contestó, en verdad te digo, que el que no renace del agua y del Espíritu, ¿de qué hay que renacer? Del agua y del Espíritu. ¿De qué nos está hablando? Del bautismo. Al momento de salir del agua, bajó sobre él el Espíritu en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Y qué pasó a ser? Hijo amado de Dios. Jesús le contestó, y en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es necesario cumplir con lo que manda el Señor, bautizar a los niños. El que no nace del agua, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vean lo que dice, el que no renace. ¿Qué es lo que está pidiendo el Señor? Que no, lo que único que importa es que haya nacido para volver a renacer. No importa la edad. La edad era a los 8 días de nacido. Lo que importa es que haya nacido ya para ser bautizado. Ese es el único requisito, que haya nacido. Y de ahí puede ya renacer del agua y del Espíritu. No, la Biblia no pone, bueno, sí pone la edad, 8 días después de nacido, que era la antigua alianza. Lo que renace de la carne es carne. Por eso un niño sin bautizar es criatura, pero todavía no es hijo de Dios hasta que sea bautizado. Lo que renace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Usted, el Espíritu Santo, no lo ve, pero en el momento que usted bautiza a su Hijo, el Espíritu Santo desciende sobre él. Antes era criatura, ahora pasa a ser hijo amado de Dios y heredero según las promesas. Que el Señor les bendiga.